Fundación WWB Colombia. Mi nombre es Francisca Córdoba Camacho. Yo llevo 36 años atendiendo partos, llevo 8.000 partos recibidos. Una buena partera no necesita una ecografía para darse cuenta de cómo viene un bebé. Usted palpando se da de cuenta, ¿sabe? Bueno, en primer lugar, le vamos a mirar la altura uterina, cuánto tiene la altura uterina, vamos a escuchar el bebé con la campana espinal y luego vamos a los movimientos que le hacen en el estómago. Aquí en esta parte está la cabeza, bueno, viene de cabeza. Por aquí está la cola y por esta parte, porque usted va a escuchar los latidos del corazón. Escuchar el corazón. Nos dicen que cuando vamos a atender los partos, tengamos mucho cuidado, revisar las carpetas, porque hay muchas enfermedades de transmisión sexual. Por medio de los talleres que recibimos, abrimos más los ojos para saber cómo vamos a hacer las cosas. O sea, por el hecho de que la persona sea partera, no se la sabe toda. Cada día, pues, aprende uno cada día más y más. Encontramos que justamente el departamento del Chocó, en cuanto a tasa de mortalidad infantil, los niños mueren aquí 4 veces más que en el resto del país. Básicamente este proyecto tenía 2 objetivos: la caracterización de la población que íbamos a seleccionar en términos de salud, pero sobre todo en salud sexual y reproductiva, y a partir de allí construir una estrategia de formación de pares en derechos sexuales y reproductivos con esta población. Entonces les entregamos unas láminas, ellas pintaron cómo debería ir la imagen, pero además antes de eso les fuimos explicando cuáles eran los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y ya fueron priorizando cuáles deberían ser abordados en la comunidad. Solamente seleccionaron y priorizaron los que ellas consideraron eran los mejores y los que se deberían implementar en el territorio. Construimos el rotafolio, más la guía, más la caja de herramientas, pero fue un proceso muy divertido de construcción con las mujeres. De sequedad vaginal. Esta es una demostración de los medicamentos anticonceptivos y cómo se usan. Acá están los preservativos, cómo enseñar a colocarlo ahí. Para prevenir el embarazo y las malas enfermedades. Conocía el preservativo, pero nunca me había tocado colocarlo aquí. Una experiencia bonita tuvimos con esto. En mi tiempo que yo fui niña no se usaban los preservativos. Me enseñaron, aprendí y tengo para enseñarle a las adolescentes de mi pueblo o a otras mujeres que no saben. Muchas ya saben, conocen sus derechos. Nos dio muchas más herramientas porque se aprendió a defender la mujer que estaba con la vista ciega. Las que no conocían abrieron los ojos y ya saben defenderse frente a un tema como este. Varios médicos, no todos, le prohíben como a las mujeres que no, usted tiene que parir en un hospital. Pero es que uno no puede mandar en la persona. La persona es que ve dónde y cómo puede tener su hijo. Entonces son una de las cosas de que las mujeres siempre acuden a las parteras porque dicen, yo quiero parir guindada, yo quiero parir arrodillada. Entonces yo la dejo que ella tenga a su hijo de la manera que ella quiera. Porque es que yo no soy la que tengo el dolor, la que tiene el dolor es ella y es la que va a exigir. Yo debo hacer lo que ella me dice. Entonces se incluyó esta página aquí en este portafolio, que es la parte de la partera tradicional pues, que he incluido aquí en este portafolio. Hay muchas mujeres que manejan tapujos, ¿sí me está entendiendo? Y aquí los destapamos todo. Nos daba risa al principio, pero despejamos todas las dudas. Vamos a iniciar a hacer unas réplicas para reunirnos con las mujeres para que no se queden calladas. El taller de confesiones y el taller de reproducción sexual van unidos de la mano porque somos mujeres las que estamos en el taller. Y aparte de que nos reunimos a confesionar, nos contamos los problemas que tenemos, ¿sí me está entendiendo? Y la una le da confianza y le ayuda a la otra. O sea que estamos como le dijéramos, como en una empresa donde yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí y salimos adelante. El objetivo fue que tuvieran herramientas para que o ellas hicieran sus prendas o pudieran hacer un emprendimiento como tal. Es que cuando las mujeres dependemos económicamente de alguien, esto se convierte en un tema para ser vulneradas en términos de derechos sexuales y derechos reproductivos.
hay un derecho que es la autoestima, entonces el poder también tener mis prendas, el hacerlas como yo quisiera y de pronto, bueno, no tengo el dinero, pero tengo ahí la tela y me puedo hacer algo bonito, eso también eleva mi autoestima. Y modelar eso el último día ahí en el Hotel Las Américas para mí fue algo espectacular, me sentí bien. Para mí fue un impacto de integración de la comunidad. Ahorita ya se reúne, es más, tienen un proceso de emprendimiento, el cual salió de ellas mismas para la comunidad. El emprendimiento que tenemos en estos momenticos es confeccionar pantalonetas y sudaderas. Entonces estamos como cuando uno está estrenando un juguete, ¿sí me estás entendiendo? Tenemos como ese deseo y de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Nosotros no fuimos las que les dijimos a las mujeres, hagan una casa de mujeres. Nosotros entregamos los materiales y pues hasta ahí. Y que ahora sean ellas las que nos digan cuál es el rumbo a seguir. O sea, yo no les estoy proponiendo, son ellas las que me están diciendo, Johanna, queremos hacer esto, esto y esto. No, apaguemos y cerremos. Mi mensaje sería que nuestras mujeres chocuanas participaran en estos procesos de capacitación. Para mí fue muy interesante el taller y si en un caso nos vuelven a citar a otro taller, yo soy una de las primeras que estoy en la lista. Esto es lo que queríamos y que ya estén hablando en la comunidad más abiertamente de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, o sea, que tienen derecho y que yo quiero planificar y que las niñas estén pidiendo los métodos, están hablando más tranquilamente con sus abuelas y sus mamás sobre los métodos de planificación sin tener que esconderse. Esos son logros maravillosos. Fundación WWB Colombia.